El primer referente jurídico legal de la transparencia y acceso a la información pública es la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo del 2016 y reformada por última vez el 27 de enero del 2017. Establece en su artículo primero que es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una ley de orden público y de observancia general en toda la República. Es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de transparencia y acceso a la información, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, órganos desconcentrados y descentralizados y autónomos, fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos locales, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Expedientes, reportes y actas, estudios y estadísticas, acuerdos y resoluciones, correspondencia oficial, oficios, circulares y memorándums, cualquier otro registro de la actividad gubernamental. Existen excepciones a la entrega de la información pública, cuando por sus características ésta se clasifique como información de acceso restringido, con dos modalidades: reservada, cuando pueda comprometer la seguridad nacional o de cualquier persona, y de acceso confidencial, relativa a las personas y protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Uno, identifica el organismo al que quieras dirigir tu solicitud. 2. Sé claro y preciso en la información que deseas obtener. 3. Define el medio por el cual el sujeto obligado pueda contactarte, ya sea para un aviso, notificación o para la entrega de la información. 4. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 9 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella,
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 7 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar antes del vencimiento del plazo las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. Es una importante precondición para el ejercicio de la rendición de cuentas. Está relacionada con la disponibilidad del acceso a la información institucional clara y confiable, de acuerdo con las normas constitucionales y legales, para facilitar la observación y el conocimiento público sobre el diseño, la ejecución y los resultados de las políticas públicas. Deber que tienen los servidores públicos de informar, justificar, responsabilizarse pública y periódicamente ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus actuaciones y sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de la satisfacción de las necesidades de la colectividad con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. La presentación anual del informe de gobierno sobre el estado de la administración pública y la comparencia de miembros del Poder Ejecutivo Estatal ante el Congreso local. La presentación y aprobación anual de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. La revisión de la cuenta pública, el juicio político y la declaración de procedencia. La relación mando-obediencia en el sector público. La declaración patrimonial, la transparencia, la opinión pública, la fiscalización y la legalidad. El llamado de los congresos locales a los funcionarios de los gobiernos estatales para comparecer se da por 3 motivos: para aclarar y ahondar en la discusión de algún tema relacionado con su área, para evaluar una legislación que se discute en la Asamblea, o bien para informar al Pleno sobre los avances de su ámbito de acción. Hay diferentes formatos para comparecer. De ellos, las comparecencias más relevantes son las solicitadas para ahondar en un tema y que tienen lugar en el seno de alguna comisión. Los legisladores que forman parte de estas comisiones están mejor informados que el resto de sus compañeros para conocer los asuntos especiales de su jurisdicción, por lo que las comparecencias en el seno de esas comisiones son más profundas y productivas. El Ejecutivo cuenta con la prerrogativa exclusiva para integrar la iniciativa, mientras que los diputados la discuten y con la mayoría absoluta del quórum o la totalidad de los miembros del Congreso según la entidad federativa. La aprueban, si bien el Ejecutivo se reserva la facultad de vetar en caso de no compartir el proyecto. A lo largo del proceso de discusión y aprobación, los diputados encuentran en la miscelánea fiscal un mecanismo adicional y periódico para premiar o castigar la labor del gobierno y pedirle cuentas sobre sus actos. Con frecuencia los diputados revisan la cuenta pública del año anterior para evaluar la forma como el gobierno lleva los asuntos públicos y modifican, reducen e incrementan ciertos rubros y áreas del presupuesto y de los ingresos. De esta manera, aprobar los ingresos y los gastos en la práctica una opinión muy poderosa para impulsar la rendición de cuentas. La elaboración de la cuenta pública es atribución de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería, según la entidad federativa. Esta cuenta pública reúne los expedientes de las diferentes dependencias del gobierno. La cuenta completa es presentada al gobernador y éste la remite al Congreso del Estado.
La presentación de la cuenta pública a los congresos locales por parte del Ejecutivo Estatal constituye el punto de partida del proceso anual de fiscalización legislativa de la Hacienda Pública Estatal. Una vez en el Congreso, se turna a la Contaduría Mayor de Hacienda para su revisión y dictamen, y se establece entonces comunicación con las diferentes dependencias para la solicitud de información o para realizar visitas domiciliarias a fin de corroborar la veracidad de la cuenta pública. El juicio político y la declaración de procedencia constituyen la máxima tribuna a la que puede someterse un funcionario público con fuero cuando incurre en un acto delictivo. El juicio político es el proceso que se sigue para desaforar a un funcionario público por irregularidades o delitos. El proceso de finalizar con el dictamen en contra del funcionario consiste en la separación del mismo, inhabilitación para ocupar puestos públicos por determinado tiempo, asignación de sanciones económicas y finalmente, dependiendo de la gravedad del acto, el funcionario puede ser remitido al Poder Judicial para efectos de sanciones penales. Las constituciones locales enumeran los funcionarios públicos sujetos a estas sanciones: gobernadores, alta burocracia, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, consejeros electorales y diputados. Sin embargo, en algunas entidades no procede el juicio político contra el gobernador, como son los casos de Yucatán y Nuevo León. Por ello no impide la apertura de juicios en la presunta comisión de delitos graves del orden común contra el gobernador. En el caso del jefe de gobierno del Distrito Federal, corresponde al Senado determinar su remoción. Los funcionarios públicos rinden cuentas de manera cotidiana a sus jefes, quienes pueden pedir informes y resultados de los trabajos que les son asignados a los subalternos y sancionarlos en caso de incumplimiento. Tratándose de la administración pública, la omisión conduce al despido del funcionario, previa presentación de pruebas y de un acta administrativa como parte del trámite orientado a la destitución o bien a su recolocación. Pero, además de esta sanción, el superior jerárquico, que no es el jefe inmediato sino el secretario del ramo, tiene la facultad, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y de responsabilidades de los servidores públicos de que se trate, de aplicar castigos de orden pecuniario o administrativo. Aunque existen instrumentos legales bajo los cuales un funcionario puede ampararse en busca de la absolución o revocación de la sanción, la forma en que se desarrollan las relaciones subalterno, jefe inmediato, superior jerárquico, dejan ver una estructura de funcionamiento con características de rendición de cuentas. Como parte de la rendición de cuentas vertical, los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los funcionarios electorales y los demás enunciados en las leyes tienen la obligación de presentar anualmente su declaración patrimonial, aunque no están comprometidos legalmente a hacerla pública. Todos los funcionarios entregan una declaración al iniciar un encargo público. Después, cada año mientras se encuentran en el mismo cargo y por último al concluir el encargo, sea porque se separan de su función pública o porque cambian de trabajo en el mismo ámbito público. Esta declaración enviada a la Contraloría del Estado contiene los bienes y las finanzas acumuladas al término de un año por el funcionario. En ella, el funcionario no solo presenta información sobre sus adquisiciones, sino también sobre el valor de estas, los fondos que mantiene en cuentas bancarias y sus ingresos por el cargo desempeñado y otras retribuciones. Aunque la declaración se llena solo con la consigna de honor a la verdad, se trata de un buen comienzo a partir del cual la Contraloría respectiva lleva el control de todos los funcionarios públicos. Además,
La propia Contraloría está facultada y obligada en su caso para investigar la información desplegada por el funcionario para corroborar la veracidad de la misma. En caso de encontrar irregularidades o diferendos, la Contraloría inicia proceso que concluye en apercibimiento, amonestación, separación del cargo o destitución definitiva. El concepto de transparencia en el ámbito gubernamental se refiere a la existencia de sistemas que producen información confiable sobre las funciones, estructuras y presupuesto de las organizaciones públicas. Se trata fundamentalmente de datos respecto a su desempeño y la manera en que utilizan los recursos que el Estado les provee. Las instancias dedicadas a la transparencia deben asegurar la publicación regular de informes, su difusión y garantizar fácil acceso. En la actualidad, la mayoría de las agencias gubernamentales en sociedades democráticas tienen estructuras y tecnologías complejas para poner su información a disposición de los ciudadanos. Algunas de estas herramientas son la legislación que garantice acceso a la información, la creación de órganos autónomos dedicados a recabar datos y el despliegue de estos mediante Internet. La transparencia facilita la rendición de cuentas cuando presenta un aumento significativo en la información disponible. Hay actores capaces de procesar la información y la exposición de esta tiene un impacto directo o indirecto en el gobierno o la agencia pública. Como la opinión pública es la expresión social que se desarrolla en un entorno a algún hecho, situación, persona o virtualmente cualquier cosa de interés para la sociedad, esta puede también manifestarse a favor o en contra de una mayor rendición de cuentas. El motivo principal de que ello sea así es que a los funcionarios públicos les interesa tener una buena imagen ante la sociedad para que de ese modo pueda hacer uso de esa buena imagen, ya sea en la búsqueda del voto, en elecciones o sencillamente del apoyo del pueblo ante alguna iniciativa. Así pues, el peso de la opinión pública sobre la autoridad puede incentivar sobre esta el ejercicio de la rendición de cuentas. Se entiende por fiscalización la acción por medio de la cual se evalúan y revisan las acciones del gobierno, considerando su veracidad, razonabilidad y apego a la ley. La creación de órganos dedicados a la fiscalización es importante para identificar los abusos de poder y desvío de recursos, sin la necesidad de una denuncia ciudadana o la intervención externa. Evaluar que la información otorgada gracias a la transparencia es fidedigna debe estar a cargo de fiscalías y auditorías especializadas, legalmente facultadas para realizar esta tarea. En un proceso de fiscalización, son órganos del poder público los que intervienen en el ciclo del control y de esta manera ejercen una competencia legal, no un derecho como en el caso de la ciudadanía. De modo que constituye una de las condiciones esenciales para garantizar el buen manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente. Los procedimientos legales claros son un requisito esencial para garantizar la rendición de cuentas. Este mecanismo necesita adjudicar responsabilidades precisas a las autoridades, así como establecer las sanciones correspondientes en caso de incumplir con ellas. Un marco normativo efectivo, combinado con un sistema de justicia transparente e imparcial, llevará a cabo procesos para prevenir, combatir y castigar la corrupción. El establecimiento constitucional de instrumentos como la reelección,
La revocación de mandato y el juicio político es importante para llevar la rendición de cuentas hacia una mayor efectividad.